Bienvenidos al avance del capítulo 62 de la telenovela Karsu, El amor de una madre nunca se rinde, que será transmitida por Univisión y desde nuestro canal Eli TV. Irmak seguía atrapada en una profunda desesperación por la complicada situación que enfrentaba. No solo tenía pendientes por resolver, sino que además no encontraba forma de conseguir el dinero que debía. En medio de su ansiedad, recibió una llamada de Adnan. Al principio no quiso contestar, pero finalmente lo hizo. Adnan, con su habitual frialdad, le echó en cara que todo lo que le estaba ocurriendo era consecuencia de haberlo enviado a prisión. Como si eso no fuera suficiente, la amenazó diciéndole que lo peor aún no había llegado. Puesto que Irmak se llenó de mucho miedo. En ese instante, Deniz bajó las escaleras buscando distraerse y le pidió que lo acompañara al jardín. Irmak, perdida en sus pensamientos, le dijo que no podía, pero le propuso que fuera solo a tomar fotos, asegurándole que lo vigilaría desde la casa. Por otro lado, Atila, cada vez más agobiado por la situación, buscó apoyo en Cevdet. Le confesó que sentía que todo se le escapaba de las manos y que no quería verse envuelto en más problemas. Su amigo trató de tranquilizarlo, asegurándole que encontrarían la manera de salir de todo eso. Mientras tanto, Omer se cruzó con Deniz y notó que el niño estaba callado y melancólico. Al preguntarle qué le pasaba, Deniz le confesó que echaba de menos al caballero negro, que sentía que lo había olvidado. Omer, intentando animarlo, le dijo que sabía cómo encontrarlo, y sin dudarlo, llamó a Atila para que hablara con el niño. Al oír la voz de Deniz, Atila se alegró mucho y lo invitó a pasar tiempo juntos. Por lo que el niño se coloca muy contento. Mientras tanto, Renja intentaba convencer a Hande por teléfono para que volviera con él, pero ella se mantenía indiferente. Al verlo tan afectado, Lale lo animó a enfocarse en juntar firmas, ya que tenía un plan en marcha contra Felix. Renja, curioso, le preguntó de qué se trataba, pero ella solo respondió que era momento de ajustar cuentas, sin entrar en detalles. Por otro lado, Omer y Deniz esperaban la llegada de Atila al conjunto residencial. Cuando por fin apareció, Atila abrazó con fuerza al niño, emocionado por verlo. Deniz estaba feliz, así que, aprovechan ese momento, Atila llamó a Karsu para que hablara con su hijo. Karsu le propuso a Deniz ir juntos a la librería, y el niño aceptó encantado. También le sugirió ir en el carro de Atila, y antes de partir, Atila le pidió a Omer que le entregara un mensaje a Felix, sin revelar de qué se trataba. Finalmente, Turkan se presentó sin rodeos ante Hasan para pedirle que dejara en paz a su hermana Felix. Le exigió que no se involucrara más en su vida. Hasan intentó justificarse, pero Turkan no quiso escuchar sus palabras. Aprovechó también para lanzarle una crítica sobre la comida que él había preparado en su último encuentro. Le dijo que la comida estaba tan picante que le había provocado un fuerte dolor de estómago. Dado que, Hasan quedó un poco desconcertado. Lale continuaba decidida en recolectar firmas para destituir a Felix de la gerencia del conjunto residencial. Lo hacía con evidente satisfacción, disfrutando cada firma que conseguía. La convencía de que pronto tomaría el control del lugar, sin importar si los demás estaban de acuerdo o no. Mientras tanto, Atila, Karsu y Deniz salieron a pasear por el puerto para despejarse un poco. Durante la caminata, Deniz vio un perro y corrió emocionado a jugar con él. Atila aprovechó ese instante para ofrecerle ayudarle, asegurándole que podía contar con él si lo necesitaba. Sin embargo, Karsu, firme como siempre, le dijo que todo estaba bajo control. Poco después, Deniz regresó corriendo y le pidió a su madre que le tomaran una foto con el perro. Ella, con poca paciencia, le dijo que mejor lo harían después. Mientras tanto, Tilsin se encontraba en su clase de ballet cuando, de forma inesperada, sus compañeras comenzaron a burlarse de ella, cantándole una canción ofensiva, acusándola de mentirosa y asegurando que nadie le creería nunca más en ella. Cargada de enojo y frustración, Tilsin tomó sus cosas y se fue sin decir una palabra, alejándose de las risas maliciosas. Por otro lado, Renja estaba conversando con Selvi, intentando mostrarle su interés de forma sutil, hablando de negocios sin importancia, solo como pretexto para acercarse a ella. Justo cuando parecía que podía avanzar, recibió una llamada de Tilsin, quien entre lágrimas le pidió que la sacara de la clase de baile, porque no soportaba estar ahí. Rea colgó de inmediato y salió muy apresurado a buscarla. Karsu había regresado a su trabajo, decidida a concentrarse en sus tareas, cuando apareció nuevamente Atila. Ella, visiblemente molesta, le pidió que se marchara, que tenía cosas que hacer. Pero Atila le hizo una pregunta inesperada sobre el sabor del helado que había probado. Solo era un pretexto para acercarse más. Luego, intentó besarla. Por lo que ella al principio se resistió, pero luego se dio donde ambos se entregaron en ese beso con mucha pasión. Sin embargo, el momento se vio interrumpido cuando una clienta entró al local. Atila, para evitar complicaciones, se fue enseguida, mientras Karsu, aunque debía atender a la clienta, no pudo evitar sonreír por lo que acababa de ocurrir. Tilsin seguía molesta y le insistía a su padre que no pensaba volver a esa clase. Renja la apoya totalmente y llama a Karsu para decirle que en 5 minutos llegarían a su tienda.
Cuando aparecieron, Renja comenzó a insultar a Karsu, acusándola de permitir que su hija fuera humillada, culpándola por completo de la situación. Con rabia le gritó que no quería que Tilsin volviera a la clase de ballet. En su arrebato de celos, le lanzó otra acusación cuestionando si acaso Attila era mejor padre que él. Karsu, sin dudarlo, le respondió que sí, que prefería 1000 veces estar con Attila que con él. Por lo que, sus palabras lo dejaron sin argumentos. Mientras tanto, Rea comenzó a hablar con Tilsin, pero lejos de tranquilizarla, lo que hizo fue empeorar la situación. Le dijo que todo lo malo que estaba ocurriendo era culpa de su madre, Karsu, por haberse involucrado con un mafioso. Aprovechó para desprestigiar a Attila, asegurando que jamás permitiría que ese hombre estuviera con su madre. Attila, que estaba cerca, no pudo quedarse callado y le recordó que él tenía 3 hijos con ella y nunca ha respondido por ellos. Cevdet intervino, tratando de calmarlos, pero Renja siguió provocándolo, llamando inútil a Attila, así que este, sin contenerse, le dio un puñetazo. Justo en ese instante, Karsu salió del local y presenció la escena. Renja no perdió la oportunidad de hacerse la víctima, acusando a Attila de ser violento. Tilsin, llena de confusión y enojo, le gritó a Attila que lo odiaba, justo como Renja quería. Karsu intenta sellar las heridas de Renja, pero él continuaba manipulando la situación. Le repetía a Tilsin que Attila era una mala influencia, que jamás debía permitir que estuviera cerca de su madre. Karsu, harta de escucharlo, decidió llevarse a su hija, pero Tilsin, aún alterada, le exigió que no volviera a ver a Attila. Su madre intenta calmarla y la envió a casa, luego fue a buscar a Attila para confrontarlo. Lo acusó de haber actuado como un demente, preguntándole cómo se le ocurrió golpear a Renja delante de Tilsin. Attila, agotado, le mostró un video en el que se veía todo lo que Renja le había dicho antes de la pelea. Asimismo le explicó que no podía permitir que alguien la insultara y que todo había sido una estrategia de Renja para separarlos. Karsu, avergonzada por haberlo juzgado sin saber la verdad, intentó disculparse, pero Attila ya estaba cansado. Le dijo que si ella no podía confiar en él, quizá lo mejor era alejarse, que estaba agotado de buscarla y de tener que justificarse todo el tiempo. Karsu regresa a casa, y aunque trató de ocultar su tristeza, todavía era bastante evidente. Al preguntarle qué le pasaba, ella respondió que solo había salido a caminar y que estaba cansada. Tilsin aprovechó para atacar nuevamente, diciendo que Attila había golpeado a su padre y que era una mala persona, tratando de que los demás lo rechazaran también. Irmak y Felix, preocupadas por el comportamiento de Karsu, insistieron en saber qué había pasado. Finalmente, Karsu les contó que lo que Renja había dicho no era cierto, que había visto un video donde quedaba claro que Attila solo reaccionó tras haber sido provocado por él. Felix e Irmak se sorprendieron al conocer la verdad. Mientras tanto, Renja se sentía frustrado por cómo habían salido las cosas, aunque al recibir una llamada de Tilsin su humor cambió. Ella le contó que su madre y Attila habían discutido y que, aparentemente, no volverían a verse. Esa noticia lo alegró por completo, quien le pidió a Tilsin que lo mantuviera informado sobre todo lo relacionado con Karsu y Attila. Tras todo lo sucedido, Karsu llegó a la conclusión de que tal vez la única salida era regresar a vivir con Renja y sus hijos. Se sentía completamente confundida y pensaba que, aunque volver a su antigua vida fuera doloroso, podía ser lo mejor para sus hijos. Consideraba que ellos necesitaban estabilidad, aunque eso implicara retomar las tareas del hogar, limpiar, lavar y vivir como en el pasado, cuando se sentía más una empleada que una esposa. Felix, al escuchar su decisión, no podía creerlo. Le preguntó cómo podía siquiera considerar volver con Renja después de todo lo que habían vivido. Pero Karsu, convencida, le respondió que lo hacía por sus hijos, porque en ese momento eran lo único que realmente le importaba. Felix, también abrumada por sus propios problemas, le recordó que aún no podían vender la casa y que debían resolverlo, pero Karsu estaba concentrada solo en su decisión de volver con Renja. Aunque eso significara sacrificar su felicidad. Karsu fue a hablar con sus hijos para contarles la verdad sobre lo ocurrido entre Renja y Attila, pues quería que entendieran que las cosas no eran tan simples como parecían. Sin embargo, Tilsin se alteró de inmediato, gritando que Attila era peligroso por haber golpeado a su padre. Karsu intentó explicarle que había sido un malentendido, pero no logró calmarla. Luego les reveló su decisión, regresarían a vivir con Renja, como antes. Esa noticia cambió de inmediato la actitud de Tilsin, quien dejó de estar molesta y se mostró entusiasmada. No porque quisiera una reconciliación familiar, sino porque añoraba la vida de lujos que habían perdido. Lo único que le importaba era recuperar su comodidad y no la unión de sus padres. Mientras tanto, Cevdet intentaba consolar a Attila. Le decía que era un hombre honesto, que no merecía pasar por esas situaciones. Pero Attila estaba dolido por las palabras de Karsu, que habían revivido su pasado como si eso justificara todo. Le dolía especialmente que Karsu hubiera defendido a Renja y no a él, ni siquiera preguntarle a él lo que había pasado. De repente, un ruido afuera llamó su atención. Al mirar por la ventana, Attila vio a Karsu y a los niños salir de la casa de Felix con maletas. Cevdet también lo notó y le mencionó que parecía que Karsu se marchaba, tal vez para pensar.
Sin embargo, le advirtió que, si se iba así, quizás no volverían a verse. Atila, herido y cansado, respondió fríamente que ella podía hacer lo que quisiera, que ya no iba a detenerla más. En casa, Renja no esperaba ninguna visita, pero al abrir la puerta y ver a Karsu con los niños y sus maletas, se quedó paralizado. Karsu no le dio mucho tiempo para procesarlo y le explicó que había tomado la decisión de volver solo por el bien de sus hijos. Renja, feliz por tenerlos de nuevo, prometió hacer lo que fuera por ella, jurándole una vida mejor. Karsu, aprovechando la situación, decidió ponerlo a prueba de inmediato. Con una actitud tranquila pero firme, le pidió un vaso de agua con limón y mucho hielo. Este, ansioso por complacerla, corrió a la cocina a prepararlo. Mientras él buscaba los ingredientes, Karsu sabía que, al menos por ahora, tenía el control. Hassan se encontraba en su casa, concentrado en escribirle una carta a Felix desde lo más profundo de su corazón. En ella le confesaba sus errores del pasado y le contaba cómo su vida había cambiado desde que la conoció, dejando atrás la mafia y esforzándose por ser un hombre diferente, todo por ella. Estaba por terminar la carta cuando Haki entró con una noticia urgente. Felix estaba vendiendo su casa porque Adnan había engañado a Irmak, haciéndole firmar documentos que la dejaron atrapada en una deuda de 50 millones. Felix, al enterarse, había decidido ayudarla, aunque eso significara perder su hogar. Hassan, impactado por la noticia y aunque sabía que Felix probablemente rechazaría cualquier ayuda suya, no podía quedarse quieto, a sí mismo decidió intervenir a pesar de todo. Terminó la carta con resignación y le dijo a Haki que harían algo al respecto con tal de ayudar a Felix, incluso si eso lo metía en problemas. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y una suscripción.